Entonces, en términos generales, para diferenciar entre una inflamación aguda y una crónica, aquí tienen un esquema resumen en que van a evaluar que la inflamación aguda va a ocurrir en minutos, horas o días, mientras que la inflamación crónica ocurre en semanas, meses y años. ¿Ya? Recuerden que en general, después de los 3 días, ya puede empezar a ocurrir una inflamación crónica, después de las 72 horas, por toda la liberación de las células inflamatorias que vamos a ver ahora. La aguda, como dice su nombre, es de un inicio rápido, mientras la crónica es más lenta porque requiere la aparición de los linfocitos y macrófagos. Nuevamente les reitero, generalmente los linfocitos van a aparecer después de 3 días de inflamación de ahí en adelante. Por eso mismo, es que cuando nosotros tenemos un examen de sangre con linfocitosis, significa que ese paciente tiene una inflamación crónica. En cambio, si yo tengo un examen clínico con neutrofilia, que es aumento de neutrófilos, probablemente esa reacción sea una reacción aguda. ¿Ya? Es muy importante qué células están altas. Si tengo un examen y las células altas son estas, yo sé que hay inflamación aguda. Pero si yo tengo un paciente que se iba a hospitalizar y ese paciente tiene linfocitosis, probablemente la causa de la hospitalización es crónica. Generalmente cuando hablamos de inflamaciones crónicas, vamos a tener proliferaciones de vasos sanguíneos y tejidos conectivos. Un ejemplo de eso es el hematoma, la inflamación. Cuando yo tengo un hematoma, no es solo una concentración de sangre que una gota de sangre, sino que son vasos sanguíneos también que se están neoformando. Cuando yo tengo un trauma o un golpe, voy a tener proliferación de vasos sanguíneos o neoformación de vasos. Entonces, la inflamación crónica, como dijimos, es de duración prolongada y tiene 3 características principales. La primera es que cuando tengamos una inflamación crónica, vamos a tener una infiltración de células mononucleares. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener infiltración de linfocitos y células plasmáticas junto con macrófagos. Y en una segunda etapa, vamos a tener destrucción. Entonces, cuando ya llegan las células inflamatorias al foco infeccioso, por ejemplo, vamos a tener una destrucción de los patógenos o del tejido patológico que está en esa zona. Y finalmente vamos a tener una reparación de la zona que va a implicar la proliferación de nuevos vasos y fibrosis de la zona. O sea, la inflamación crónica consta de 3 partes: infiltración, destrucción y reparación. Si alguna de estas partes no se produce, entonces la inflamación va a ser progresiva. Por ejemplo, si la inflamación no logra generar destrucción del patógeno y el patógeno sigue actuando, voy a tener mayor infiltración y por lo tanto voy a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una piometra, que es un útero con pus. Sí, lógicamente, mi sistema inmune se va a ver colapsado porque no va a poder eliminar ese pus, va a quedar ahí. Entonces, si yo no saco ese útero con pus, lo que voy a tener es que vaya a tener cada vez mayor infiltración de células mononucleadas y voy a tener una reacción inflamatoria sistémica. Cuando hablamos de la inflamación crónica, la célula predominante es el macrófago. Recuerden que cuando hablamos de la inflamación aguda, siempre hablamos mucho del mastocito, ¿ya? Por lo tanto, acá va a ser predominantemente el macrófago. Ahora, en la aguda también está el neutrófilo, pero el predominante del mastocito muchas veces en reacciones sobre todo alérgicas. Estas células, los macrófagos, recuerden con inmunología que vienen a nivel de la médula. Por lo tanto, son células madres pluripotenciales que van a generar todas las colonias formadoras unidades formadoras de colonia y van a generar efectivamente un aumento de linfocitos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo, por ejemplo, puedo tener un examen de sangre de un paciente y puedo tener linfocitosis. Yo digo, bueno, busquemos el foco infeccioso. Pero puede ser que yo lo que tenga sea una leucemia o un linfoma mieloblástico. Entonces puedo tener un tumor de la médula y voy a tener 40.000 linfocitos. Entonces ahí también hay que tener ojo. No necesariamente los linfocitos son por aumento de o por presencia de una reacción infecciosa, un patógeno o algo, sino que también puede ser neoplasia de la médula. Y eso se explica acá, por esta reacción. Cuando nosotros tenemos los mononucleares macrófagos en la sangre, ya saben ustedes que se llaman monocitos, ¿no es cierto? Y estos monocitos lo que tienen que hacer es hacer todo el sistema de adhesión, rolling y extravasación
para llegar al foco infeccioso o extravascular y así generar un macrófago que va a ser el encargado de eliminar ese patógeno. El macrófago es la célula más importante fagocitaria que tenemos en el cuerpo. Pero aparte de fagocitar, el macrófago tiene como función incrementar o aumentar la citoquina inflamatoria en ese lugar. Por lo tanto, no solo va a fagocitar, sino que va a llamar a más células inflamatorias al lugar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una bacteria que es fagocitada por un macrófago, pero aquí también sabemos que aparte los macrófagos activados van a aumentar distintas enzimas lisosomales y también van a poder aumentar su metabolismo y llamar a distintas citoquinas inflamatorias. Entonces el mismo macrófago crece y llama más células al lugar. Los neutrófilos también tienen efecto macrófago y la liberan con sus lisosomas, también destruyen ciertos patógenos, pero es mucho menor que el macrófago. El neutrófilo tiene más función para liberar citoquina inflamatoria, más que ese macrófago. Entonces, los macrófagos lo que van a hacer, van a liberar proteasa que van a ayudar a generar un tejido de granulación. Si usted lo piensa, cuando nosotros tenemos una inflamación crónica o una herida, hay un tejido de granulación que se forma. Para eso tiene que haber mayor fibrina. Y muchas veces el macrófago es el que va a estar encargado de ayudar a la formación de fibrina. No es el único, pero va a ayudar. Y posteriormente al macrófago tenemos la otra célula inflamatoria, que son los linfocitos B. Aquí ustedes ya lo manejaron para su prueba de inmuno, por lo tanto, acuérdense los linfocitos B. ¿Eso lo vieron todavía? Sí lo vieron. Los linfocitos B son principalmente linfocitos que van a ayudar a la respuesta inmune humoral, mientras que los T van a ser o citotóxico el CD8 o GLP el CD4 y va a ayudar a aumentar la respuesta de la citoquina inflamatoria. Las células plasmáticas o los plasmocitos son las células encargadas de la formación del anticuerpo. Por lo tanto, las células de memoria van a ser los plasmocitos. Y estas células son las encargadas también de realizar las reacciones de hipersensibilidad. La reacción antígeno-anticuerpo que vimos en la clase 2 o 3, no me acuerdo. Y por lo tanto, estas van a aparecer después de una segunda infección. Si tengo una primera infección y el paciente tiene una piometra, a lo mejor no van a aparecer los plasmocitos ahí. Pero si yo, por ejemplo, en esa piometra tengo Escherichia coli y anteriormente el paciente tuvo por infección urinaria por coli, a lo mejor sí va a tener plasmocitos de memoria. ¿Ya? Creo que fue un mal ejemplo. Un buen ejemplo. Un patógeno que nunca tuvo en su vida, no van a aparecer plasmocitos. Pero un patógeno que siempre ha tenido, como la coli, que siempre ha estado en la orina, que puede hacer infección urinaria y que la ha tenido por 10 veces, va a tener plasmocitos. Es un mejor ejemplo. Entonces, los macrófagos, a su vez, van a hacer un reclutamiento continuo, o sea, el macrófago va a llamar a más monocitos en la zona vascular, va a reclutar, extravasación, y va a haber una proliferación local de los macrófagos en el lugar a donde llegó, pero lo que tiene que ocurrir es que haya una inmovilización de los macrófagos. O sea, si el macrófago llegó ahí y se va al tiro y vuelve al torrente sanguíneo, o se elimina por el sistema linfático, vamos a tener una eliminación y una pérdida muy rápida de macrófagos, por lo tanto el sistema es ineficiente. Entonces lo que hay que hacer es que cuando lleguen los macrófagos a un lugar, mantenerlos ahí. Entonces los macrófagos tienen 3 fases que son de reclutamiento, de proliferación y movilización. Estas son fases de la inflamación crónica relacionada con los macrófagos. Este es un cuadro para que se aprendan de memoria cómo se llaman los macrófagos cuando están ubicados fuera de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Me imagino que no hay que decirle que no se apunta en la prueba. Por lo tanto, cuando tenemos tejido conectivo se llaman histiocytos, en el hígado se llama célula de Kupffer y en el pulmón macrófago. ¿Ya? Y en el hueso se llaman osteoclastos. Esto es una pregunta fácil de responder. La inflamación crónica, el macrófago lo que va a generar es una destrucción. Una de las características de la inflamación crónica es la destrucción del tejido. Por eso es que muchas veces con inflamaciones crónicas nos quedan las cicatrices, los queloides, los daños de la enfermedad degenerativa articular, que es el EDA, la artrosis, todo eso es porque hubo una inflamación crónica.
por ejemplo, cuando tenemos inestabilidad lumbosacra, usted no ha visto medicina, cuando tenemos, por ejemplo, en los cachorros, tienen problema de articulación de la cadera que no se forma bien, el roce constante es una inflamación crónica. Y por lo tanto vamos a tener una destrucción del tejido y va a remodelar con un tejido nuevo para funcionar. Y eso se llama displasia de cadera. Es un ejemplo de una destrucción muscular, perdón, destrucción de un tejido por inflamación crónica. ¿Y eso se puede revertir? El EDA no. Todo lo que sea crónico no se va a repetir, no se va a revertir siempre que haya generado una cicatriz con un tejido diferente. Eso no hay solución. Que es lo que hablamos de la metaplasia, todo eso, la metaplasia condroide no va a mejorar. Ahora, la inflamación crónica puede revertir siempre que no haya generado un daño tisular, por ejemplo, o en un tejido. Entonces, lo que preguntaba su compañera se responde acá: la evolución de la inflamación, puede haber curación total, puede haber cicatrización o puede haber propagación. Irreversible, irreversible, reversible. Curación total, cuando el tejido no se modificó su morfología y por lo tanto puede sanar. La cicatriz depende. Depende de cómo cicatrizó. Por primera, segunda o tercera intención. Eso usted lo sabe. No importa, vamos a ver. Así que no se preocupen. Lo van a saber. No entra en la práctica la última vez. ¿Ah? Estas dos de abajo son irreversibles. Propagación y cicatrización. Pero la cicatrización, usted dice que reversible, pero hay gente que, o animales que no de la Ah, ya, pero hablemos ya. Hablemos de cicatrización. Cicatrización, ¿a qué nos referimos con irreversible? Que el tejido nunca va a ser el mismo. Eso es irreversible. No es que el paciente esté enfermo, o sea, yo tengo cicatrices y no tengo nada. Pero se refiere a que el tejido no es el mismo. Eso es lo que referimos con cicatrización. Usted tiene razón en que queríamos hablar acá primaria, secundaria, tercera. Sí, pero aquí se ve la parte más, entre comillas, molecular. Por eso. Entonces, la curación total es que la resolución de la inflamación, vamos a tener finalmente condiciones de la circulación normal, o sea, no va a haber un trombo, no va a haber una fibrosis del sebo sanguíneo, y vamos a tener, por ejemplo, si tenemos un exudado, va a haber una absorción. ¿Exudado como cuándo? Cualquier tipo de inflamación. Golpes producen exudado, por si acaso. Si eso baja y vuelve a su lugar, entonces va a estar normal. Tumores o un cáncer. Un cáncer es una inflamación crónica, ¿no es cierto? Está aumentando la masa. Si usted tuvo la suerte que era un, por ejemplo, linfoma y con la quimio anduvo bien, bueno, va a tener una curación total con circulación normal, disminución del edema del exudado, va a ser normal. Un tumor de una masa, el isoquimio, bajó. Todo eso es curación total. O sea, un cáncer también se puede curar, o un tumor, por si acaso. No todos los tumores son irreversibles. ¿Y el mioma? El mioma, el de la mujer, el mioma uterino, el mioma no es reversible, porque el mioma por algo tiene que operar el útero, y siempre queda ahí. Esa es mi experiencia en oncología femenina, pero no, los miomas no se eliminan nunca, quedan ahí siempre. Por eso la indicación del oncólogo es operar los miomas. ¿Usted sabe algo distinto? Si hubiera un embarazo, en el parto sale el mioma también, no hay que operar. Uy, qué bueno eso, lo tenía idea. ¿En serio? Sí, Ya, muy bien. obvio que es serio. No, sí le creo, sí le creo. Ya, ahí tiene un dato, pues, ¿ve? Muy bien. Ahí va yo su compañero. O sea, tiene que tener guapo si quieres que salga el mioma. Si no, se saca el útero. Cicatrización y fibrosis. Como les decía, si hay un tejido que se destruyó, lógicamente ese tejido se va a regenerar. Pero la pregunta es cómo se regenera. Esa es la gran pregunta. Si yo por ejemplo, esto lo vamos a ver en el segundo práctico. Si hago un corte lineal y ese corte lo suturo, probablemente no quede cicatriz, si es que se unió por primera intención. Pero si yo tengo un corte redondo, no un corte, una erosión redonda, abierta, va a formar una costra. Y después esa costra va a cerrar de adentro hacia afuera y ahí va a quedar un tejido anómalo. Entonces ahí vamos a tener una regeneración que no es con el mismo tejido. ¿Ya? Y son los queloides, por ejemplo, ese tipo de lesiones. Como secuela puede generar... Ah, ya.
Si por ejemplo, este es un ejemplo, acá estamos, está viendo la clase. Entonces, si yo tengo una cicatrización y tengo una laceración, puedo tener esto. El ejemplo de arriba a la izquierda es un ejemplo clásico de lo que se conoce como una estenosis esofágica. Si yo tengo un perro que comió un hueso y ese hueso hizo una cicatriz en el tejido del esófago, lo que va a hacer es que ese tejido va a ser un tejido cicatricial y por lo tanto va a generar una estenosis que es un orificio mucho más pequeño. Entonces acá lo que está dando este ejemplo es, acá tenemos una radiografía contrastada, esto es un contraste, y acá se acumula mucho contenido. Esto es porque en esta zona y en esta zona hay una estenosis porque este paciente se comió un hueso. Entonces acumula contenido porque no pasa bien el contenido líquido hacia atrás. ¿Ya? ¿Ah? Aquí hay que operarlo y sacar este hueso, pero el problema es que ese esófago siempre va a quedar con una estenosis. Entonces, ¿qué tiene que comer más líquido ese paciente que normal? Acá tenemos un ejemplo de un paciente que tiene una cicatriz. No tengo que decirle que, lógicamente, un paciente que se rompió con el vidrio, siguió y dio cicatriz en cara. Fácil, cicatrices del pie. Acá vemos un ejemplo de un paciente con una úlcera. La úlcera es una pérdida de la capa córnea del ojo y que formó una cicatriz, generó un tejido cicatricial al medio y por lo tanto este ojo no se rompió. Pero esto es inviable. Ese paciente no ve por esa córnea, por ese orificio de la córnea. Acá lo que se ve rojo son los vasos sanguíneos que van a la zona de la úlcera para cicatrizar. ¿Ya? Son ejemplos de cicatrización. Pacientes que la laceración pasó, la reacción inflamatoria pasó, pero que quedó la cicatriz permanente y por lo tanto no se curaron. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un paciente canino mestizo hembra de 10 años. Este paciente consultó por baja de peso progresivo y caída de pelaje. ¿Ya? Perfecto, caída de pelaje. La anamnesis remota es que hace meses estaba más decaído, bajando de peso y lleva más de un año con pérdida de pelaje. Y la anamnesis actual es que en el último tiempo ha estado tomando más agua y orinando. ¿Ya? Por lo tanto, este paciente, si hubiéramos estado haciendo clínica, hubiéramos dicho, bueno, toma más agua y orina, por lo tanto tiene 3 prediagnósticos: diabetes, falla renal, una enfermedad endocrina que se llama Cushing. Bueno, este paciente tenía una enfermedad endocrina que se llama Cushing, que genera un tejido que se llama carcinosis cutis. La carcinosis cutis es una metaplasia en que el calcio se deposita a nivel de piel y por lo tanto tienen este aspecto, como una concha gigante blanca, y esto es clásico de la enfermedad que se llama enfermedad de Cushing o hipercortisolismo. Ustedes cuando sean más adelante, cuando vean pacientes así, tienen que sospechar de que este paciente lo más probable es que sea Cushing, sobre todo porque toma más agua y orina mucho. La fosfatasa alcalina está por las nubes, muy alta. ¿Qué cosa? ¿Cushing? No, esto es un hipercortisolismo que es por un tumor. En el cerebro que se le si se fijan, en el tejido cicatricial, el paciente puede mejorar la enfermedad, puede mejorar el Cushing, pero siempre va a quedar pelado en esta zona. Siempre va a quedar con este tejido. Esto, la única opción de sacarlo es quirúrgica. O sea, acá usted sacó el proceso inflamatorio crónico, mejoró el Cushing, pero esto siempre va a quedar. Por lo tanto, la única opción es operarlo de eso. Remover el tejido. Remover el tejido. Remover el tejido. Dígame. Remover el tejido es más estético, ¿no? O hay que removerlo. Estético, tiene razón. Estético. Esto no le va a molestar nunca en la vida, a menos que lo que puede ocurrir es que cuando esto está en el abdomen, como se arrastra, tiende a romperse y tienden a hacer infecciones crónicas. Pero en la zona dorsal no es necesario operar, lo dejan ahí nomás. ¿No sería mejor operar el tumor? Lo que hace es que el tumor de hipófisis en Chile no tenemos la cirugía para operarlo. Entonces, el 85% de los pacientes el tumor está en el cerebro, pero acá no se opera en Holanda y en Estados Unidos. Si el 15% está acá abajo, ahí lo opera. Ahí lo saca y soluciona la enfermedad. Pero la piel nunca va a mejorar. No, el tumor para esta enfermedad, esto lo haré después de medicina. Solo puede estar en el cerebro, que es la hipófisis, o en la glándula adrenal. No puede estar en otra parte. Ah, esta se me pasó.
¿O no? Sí, pues se me pasó nada que este es el mismo paciente, no, pero esto no es para usted. Para aquí. El paciente quedó con semacalcinosis cutis, tiene algo que se llama telangiectasia, que es piel delgada, tiene elasticidad de piel y abdomen abultado. Entonces son todos signos de cutis. Se midió el cortisol en orina y el cortisol en orina estaba alto. Eso implica que el cortisol, que es el hormona del estrés, se está eliminando mucho. Y aparte, el paciente tiene hipotiroidismo, porque la TSH está alta y la T4 está baja. Esto lo vamos a ver en la última sección. Entonces, el paciente con tratamiento de la tiroides, que es levotirosina, y el tirostano, que ayuda a bajar los niveles de cortisol. Ya, vamos a la nuestra. Entonces, ya hablamos de cicatrización, curación total, pero si no lo logro, bueno, pasa acá a lo que se llama propagación. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener propagación? Cuando tengo principalmente una afección, un patógeno infeccioso. Si tengo una infección, entonces mi sistema inmune no va a lograr eliminar esa infección. Cuando tengo una infección que es muy grande. Acá tiene algunos ejemplos de un gatito con absceso. El gato en el absceso, usted le para antibiótico, pero si usted no tiene un absceso, el sistema inmune no va a ser capaz de controlar el absceso. El gato no va a ser capaz de controlar el absceso. Por lo tanto, usted tiene que quitar el foco infeccioso, porque si no la enfermedad va a seguir progresando. Acá hay otro ejemplo de un paciente que tiene un linfoma a nivel de linfonodo. Esto, si usted no trata el linfoma, va a progresar y la reacción inflamatoria va a continuar. Estos son distintos ejemplos de progresión de una reacción inflamatoria. Las propagaciones de inflamación pueden ocurrir a distancia. Por ejemplo, el linfoma o un linfonodo afectado por una infección, por ejemplo, un gato que tenga un absceso y tiene este linfonodo afectado, puede generar una septicemia y generar por vía linfática inflamación completa al paciente. Y puede todos los linfonodos estar aumentados. Un paciente que tiene una piometra, que una infección al útero, puede generar una septicemia y afectar todos los linfonodos también. ¿Se entendió con eso? Profe, ¿puede ocurrir que el paciente ya se cure del absceso, pero que con los linfonodos reactivos? No. Si usted trató el absceso, el linfonodo tiene que pasar. Si no pasó, entonces hay otra enfermedad que no hemos pesquisado. Hay una enfermedad que se llama linfadeninitis gaseosa. La linfadeninitis gaseosa es una afección de linfonodos. Los linfonodos están inflamados y contaminados. ¿Por qué usted tuvo uno? El otro día llegó un paciente que tenía los linfonodos reactivos. No, eso tiene que mejorar. Si no hay linfadeninitis gaseosa y si el gato, la leucemia siempre está ahí. Dígame. Cuando hay SIRS, Sí. que es la inflamación generalizada, ¿eso es todos los órganos se inflaman? No, el SIRS es una reacción inflamatoria en que simplemente tiene unos criterios para evaluarlos. Entonces, el SIRS va a hacer que usted tenga fiebre, taquicardia o taquipnea y fiebre, taquicardia o taquipnea. Si tiene esos 3 de 4, ya tiene SIRS. Entonces, son 4 criterios. La fiebre, frecuencia cardíaca, respiratoria y la última es que tenga leucocitosis. No tiene que ver con órganos dañados. Si usted tiene un órgano dañado, ya pasa a ser un tipo de shock. Si usted tiene más de un órgano dañado, más de uno, que son 2 o más, usted tiene lo que se llama una falla orgánica multisistémica, que es de letras MOTS, porque gusta las cosas. Pero no tiene que ver con órganos afectados. Ya, este es un paciente que, por ejemplo, propagación de la inflamación, es un paciente que tenía, porque falleció, diabetes. Es un paciente que hizo lo que se llama una paniculitis, que es una inflamación del panículo adiposo. Esto es una reacción inmunomediada en que el sistema inmune está exacerbado y empezaron a aparecer estas lesiones de la nada. Como el paciente tenía diabetes, y la diabetes es una enfermedad inmune, muchas veces las enfermedades inmunes pueden ir más de una. Pueden tener diabetes y anemia inmunomediada, y en este caso el paciente tenía una reacción inflamatoria exacerbada por una paniculitis. El paciente respondía con corticoides. Así que ahí uno asume que efectivamente controlando la inflamación crónica puede mejorar. O sea, una propagación no siempre irreversible.
esto no es irreversible, el absceso no es irreversible, la piometra no es irreversible, pero si esto no lo hubiéramos tratado, hubiera muerto de él. Si usted no trata la piometra, muere la piometra. Si no trata el absceso, muere el absceso. Entonces, mientras lo trate, tiene remisión. Ahora, la propagación de la inflamación se puede conocer como bacteremia o septicemia. La diferencia entre este y este es que la bacteremia es cuando es transitoria y la septicemia es cuando está mucho más tiempo y se exacerba la reacción inflamatoria en la infección. Por ejemplo, una bacteria que esté en sangre porque yo tuve, no sé, un resfrío, puede ser una bacteremia, pero una septicemia va a ser si yo mantengo esa bacteria en sangre mucho tiempo y estoy, como decía su compañera, con un CIRS, por ejemplo, que es una reacción inflamatoria sistémica, o tengo una patología en que no estoy mejorando. Cuando esta septicemia o bacteremia va a formar un foco infeccioso, se conoce como epidemia o septicopiemia. No es un término más que se usa en humano, pero es un foco infeccioso en que se acumuló toda la infección lógicamente en un lugar. La inflamación crónica se puede diferenciar según el tipo de inflamación o según su patrón morfológico. ¿Ya? Esta parte es un poquito más densa. Los tipos pueden ser proliferativas o no proliferativas. Yo puedo tener una inflamación crónica que no genera masas, pero puedo tener una inflamación que también genera masas. Eso es proliferativo o no proliferativo. Y el patrón morfológico va a depender de lo que tenga. Tengo pus, tengo una úlcera, tengo un tejido fibroso o tengo un tejido seroso. Entonces, la inflamación crónica no proliferativa lo que va a tener es que vamos a tener escasa proliferación de tejido de granulación. O sea, no vamos a tener un tejido tan grande, granulomatoso. Esa es la característica de la no proliferativa. Y generalmente va a ocurrir, por ejemplo, en gastritis, en nefritis intersticial y en hepatitis. Yo, si tengo una gastritis, no voy a tener una bola dentro del estómago. Voy a tener una inflamación, efectivamente, de la mucosa. Si tengo una hepatitis, no tengo un furúnculo por un hígado. Lo que voy a tener es un hígado más grande. Si tengo una nefritis intersticial, lo mismo. Tengo una infiltración de células inflamatorias, pero tengo un quiste, por ejemplo, en un riñón. Entonces, todo esto significa que son sin proliferación de tejido de granulación. Esa es la característica de una no proliferativa. Y aquí está lo que hemos hablado antes, que cuando tenemos macrófagos, el foco inflamatorio crónico de una no proliferativa, vamos a tener emigración, proliferación e inmovilización. Aquí tenemos el ejemplo de una nefritis y una gastritis. Fíjense en los focos inflamatorios, y esto no está generando masas. Fíjense que acá no hay una pelota que está acá, sino que simplemente son focos inflamatorios, hay alto linfocito que está en esta zona. La inflamación crónica proliferativa, lógicamente va a ser la más frecuente, es la que nosotros siempre vamos a tener cuando tenemos una lesión, un trauma, una degeneración, por ejemplo, se metió una espiga, todo eso va a generar una inflamación crónica proliferativa, y aquí sí vamos a tener un tejido de granulación, que lo vamos a ver después. Aquí hay proliferación vascular, fibroblastos, y va a haber un infiltrado de linfocitos, plasmocitos y monocitos. Aquí tenemos de todo. Tenemos todas las células, tenemos un tejido y tenemos un aumento de volumen. Ya esto no. Y ahora veamos un poco los patrones morfológicos. ¿Qué va? Ya, pues, niño, ¿te parece? Para que vamos a ver un patrón. Bien, ¿pasó la lista? Qué bueno, gracias. Ah, no pasa. Oye,